uno de los casos que queremos ver en esta mañana es precisamente el caso de la educación. Y la educación hoy en día es algo tan normal, y los niños desde que son pequeños ya se les habla de ir a la escuela, y de que están bien pequeños van que a la preschool y que al kinder y empiezan cada vez más pequeños, ¿verdad? Y luego cuando van a la high school y luego hay universidad y puedes seguir maestría y puedes seguir estudiando y casi nunca acabar con los estudios. Bueno, pues eso que vemos hoy en día, nosotros tan normal, tan natural, ¿sí? Nace a partir de la creencia cristiana de que es necesario de que todo mundo sepa leer y escribir por el simple hecho de que es necesario de que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros por medio de la palabra de Dios. Las escuelas que hoy existen porque es necesario. Se determinó que ya no era que ya no solamente el clero o el sacerdocio tenían que ser educados, sino que toda la congregación tenía que estar educada y tenían que ser capaces de abrir la Biblia, aprender la voluntad de Dios y aplicarla a nuestra vida y enseñársela a nuestros hijos. Por eso es que hoy en día, usted que tiene hijos pequeños, los manda al pre-K, ¿verdad? Y hoy en día les dicen, no, y tienes que graduarte de la high school y tienes que ir a la universidad. Por esa influencia. Sin embargo, hoy en día, y esto es los gobiernos en todo el mundo, ¿verdad? Porque ahora la educación es pública y está a cargo del gobierno. Bueno, eso no era así. La educación estaba a cargo de la iglesia al principio. Y hoy en día los gobiernos son tan perversos, están tan corruptos y son tan absurdos que ya no permiten la Biblia en las escuelas. Las escuelas existen ¿para qué? Para que tú puedas leer la Biblia. Los gobiernos dicen, no puedes meter las Biblias en las escuelas. No puedes enseñar acerca de este Jesús en las escuelas. Bueno, las escuelas para eso existen. Ese es el objetivo de las escuelas. Es semejante a un predicador en la iglesia cristiana que le diga, no, pues aquí no vamos a hablar de Cristo. ¿Cómo? Pues entonces aquí vienes a la iglesia. Y no tiene nada de malo que se eduquen los jóvenes, los niños, y que aprendan a ser licenciados, doctores, ingenieros, abogados, y usted póngale ahí lo que ellos quieren ser. Eso es excelente. Pero si un niño, un joven educado, no tiene ese fundamento bíblico, de nada le va a servir la formación académica. Y eso lo hemos visto vez tras vez tras vez en la historia del ser humano. Sin esa formación espiritual, la formación académica no sirve absolutamente de nada. Porque no se tiene ese fundamento. Entonces, como padres y como cristianos, es importante que veamos el valor de los niños y que estemos en contra de cosas como el aborto. Pero es igual de importante que dediquemos nuestras vidas a crear a esos niños hasta que se gradúen, hasta que se conviertan en adultos responsables de una forma piadosa, de una forma bíblica. Es igual de importante, igual de necesario. Y por eso el tema de hoy le puse padres como tu padre. No como su padre, el que está ahí en el rancho, no. Como su Padre celestial que está en los cielos. Y ese es el tipo de padre y de madre que debemos de ser cada uno de nosotros. Y cuando digo debemos, tenemos ese deber, esa responsabilidad. Les comentaba acerca de las escuelas y para qué fueron fundadas. Bueno, las mejores universidades de todo el mundo hoy en día, universidades como Oxford, Cambridge, Harvard y Yale, solo para mencionar algunas. Todas esas universidades fueron fundadas por cristianos con fines cristianos. Y es en todas estas universidades hoy en día donde se ha sacado a Cristo y la Biblia por completo. ¿Por qué?
Porque les están enseñando algo. Y no se requiere tener esa formación académica para ver lo que es un niño. Un niño es una pequeña esponja de información, ¿verdad? El niño va a aprender de todos lados. De hecho, dicen que desde que tienen tan solo unos meses de nacido y uno los ve ahí que no pueden ni sostener el biberón todavía, el niño ya lo está manipulando usted. Ya sabe el niño que si grita, usted llega. Téngalo por seguro. Y si chilla y grita más rápido llega usted. Y si no le detiene usted el biberón, si no se lo detiene a él, usted se lo detiene a él. Ellos saben todas esas cosas y uno los ve inocentes, angelitos, ahí acostaditos, qué bonitos, comiéndose la mano, ¿verdad, hermano Mauricio? Pues ese niño, sí, ya manda más en esa casa, hermano, que usted. Usted grita, hace su berrinche y no le sirven la comida. Pero en cuanto el bebé llora, ¿qué hace la mamá? Como pollo sin cabeza por toda la casa, ¿verdad? ¿Dónde está la tetera? ¿Dónde está la leche? ¿Dónde le está llorando el niño? Todas las hermanas igual y hasta el papá. ¿Y quién manda? Pequeño. Adolfo Hitler, quizás considerada la personificación más grande de Satanás del siglo pasado, dijo: denme a sus hijos y yo cambiaré el mundo en una generación. ¿Por qué? Porque ese es el poder que tienen los niños. Y Adolfo Hitler dijo: dénmelos, yo les voy a enseñar. Le dijo al pueblo alemán. Ahora es completamente distinto a lo que dijo el Señor Jesús cuando dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. A diferencia de Adolfo Hitler, que quería a los niños para adoctrinarlos, para meterle su basura en la mente de ellos, el Señor Jesús los quería para hacer de ellos un ejemplo, para que la inocencia de los niños cambiaran el mundo, no para que Adolfo Hitler por medio de los niños cambiara el mundo. Completamente distinto. Sin embargo, ¿qué es lo que les enseñamos a nuestros niños? ¿Cuál es nuestro deber como padres? Note, 2 de Timoteo 3:15 dice, el apóstol Pablo escribiendo en la carta a Timoteo, dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Desde cuándo? Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todos sabemos quién era el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, pues le quiero decir que el apóstol Pablo, por lo excelente cristiano que fue él, por el gran cristiano que fue él, no tuvo nada que ver con la formación de Timoteo. Lo sabemos porque en Hechos 16:1 dice: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado. Ahí conoció Pablo a Timoteo. ¿Y Timoteo era qué? Timoteo ya era un discípulo. No requirió Timoteo del gran apóstol Pablo para ser un discípulo de Cristo. Y dice: hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué situación está la de Timoteo? Era hijo de una mujer judía, de una creyente, pero su padre era griego, era no creyente. ¿Hay alguien en esta situación? Muy a menudo sucede que viene solamente la madre con sus hijos a la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere. ¿Por qué? Por la razón que usted quiera. Sin embargo, el ejemplo aquí de la madre de Timoteo, sí, no fue el de dejar que pues el pastorcito me lo enseñe, que el pastorcito me lo eduque, que el maestro de la clase dominical se encargue de la formación de él,
Que la maestra de la clase de los miércoles se encargue de enseñarle lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No esperó esta hermana, la madre de Timoteo, a que el apóstol Pablo entrara a sus vidas para hacer de su hijo un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque ella sabía algo. La responsabilidad, si el marido no la quiere, le cae completamente a ella. Por eso sabemos que Timoteo, desde pequeño, inclusive antes de que llegara y muriera el Señor Jesús, fue criado como judío. ¿Y cómo se criaban los judíos? Bueno, un ejemplo de cómo se criaban los judíos lo vemos en Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 8. Y note lo que decía. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás, adivinen a quién. A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el mandamiento que está dando Moisés aquí a Israel? Si eres creyente, tu vida entera es Dios. Y eso se debe de ver en tu casa, en los postes de tu casa, en tus hijos, en todos lados. Todo lo que tiene que ver contigo, todo lo que revoluciona a tu alrededor, tiene que ser algo espiritual, algo que apunte directamente hacia el Creador. Y eso es lo que hizo la madre de Timoteo. De hecho, dicen que los niños judíos, antes de cumplir los 6 años de edad, tenían memorizado este pasaje de Deuteronomio que le llaman el Shema, así le llaman los judíos a esta oración. Y un niño de 6 años podría recitar todo el pasaje: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos adultos sabemos aquí que podemos hacer eso? La madre de Timoteo nos pone el ejemplo. La madre de Timoteo era judía. Le enseñó a Timoteo quién era Dios. Le enseñó el Antiguo Testamento. ¿Cuántos leemos el Antiguo Testamento? ¿Cuántos conocemos la historia de Israel? ¿Qué quiere decir eso? Ponte a leer la Biblia, hermano. Ponte a leer la Biblia, porque en ella está la salvación. Y no solamente la tuya, la de tus hijos, la de tu familia. A Timoteo se le enseñó acerca de un Dios que por misericordia escogió a un pueblo pecaminoso como Israel. Y lo escogió para ser su pueblo santo, para revelar su santa ley y para traer el Salvador del mundo por medio de ellos. Eso lo aprendió Timoteo. Aprendió cómo ese Dios desea relacionarse con el ser humano. Aprendió que ese Dios creó a Timoteo dentro del vientre de su madre, lo tejió y que conoce hasta cuántos cabellos tiene sobre su cabeza. Cuando Pablo conoce a Timoteo, Timoteo no es un neófito, no es un ignorante. Es un discípulo de Cristo. Y tan buen trabajo hizo la madre de Timoteo, que Timoteo llegó a ser uno de los más queridos de Pablo. Llegó a trabajar con él lado a lado. Sí, Pablo, aquel que vio a Cristo en el camino a Damasco. Ese Pablo. Timoteo no requirió que Cristo se le apareciera en ningún camino
Porque Timoteo tuvo una madre que le supo enseñar eso. Timoteo tenía una guerrera de la fe que no requería de su esposo, que simplemente requería de su Padre Celestial. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber, enseñarle a nuestros hijos que Dios es un Dios de relación, que Dios se quiere relacionar con el peor de nosotros. Y es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos cómo buscar a ese Dios, cómo encontrarlo y cómo relacionarse con Él. De nadie más. No del apóstol Pablo, no de Sixto, no del hermano Mauricio, no de la maestra de la clase dominical. Es tu responsabilidad, hermano y hermana. Tus hijos, tu responsabilidad aquí mismo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6 del 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Parece como que el apóstol Pablo está dividiendo la responsabilidad entre padre y madre e hijos, ¿verdad? En el hogar. ¿Por qué? Porque está dando un mandamiento a los hijos y un mandamiento a los padres, ¿correcto? Y de la misma forma, aparentemente, habla acerca del matrimonio. Le dice, hombre, ama a tu mujer. Mujer, sométete a tu esposo. Bueno, aquí la responsabilidad no está dividida. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Cómo va a saber un niño obedecer en el Señor si no le enseña usted? Estos versículos aquí de Efesios 6 está poniendo el apóstol Pablo la responsabilidad y el deber completamente sobre los hombros de los padres. ¿Y sabe por qué? Porque usted puede cargar con ellos, no sus hijos. No es justo que ponga a sus hijos una responsabilidad tan grande por negligencia propia. Es su responsabilidad que ellos le obedezcan, pero no más que le obedezcan en el Señor. Eso es que le obedezcan de una manera piadosa. Que le obedezcan de buena gana, no a regañadientes. ¿Verdad? Porque ¿cuántas veces pone uno a lavar los trastes a la hija y lo hace de buena gana? Bueno, eso no es obediencia como en el Señor. Si lo hace de mala gana, de mala gana. Se está rechinando los dientes. ¿Verdad, Sarita? Que nomás se ve que se... Eso no es enseñarle a sus hijos a obedecer en el Señor. Algo mal estamos haciendo si ese es el caso. Algo mal estamos haciendo si ese es el caso. Y el apóstol Pablo aquí mismo nos lo dice, porque haces enojar a tus hijos. Porque tu castigo, mientras que es necesario y justo, no está siendo adecuado. ¿Por qué? Porque tú mismo estás cayendo en la ira. Porque tú mismo estás enojado, cegado por la ira y corrigiendo a tu hijo. Por eso, cuando obedecen a regañadientes.
La responsabilidad es nuestra. Padres y madres, es nuestra. El Señor Jesús puso al hombre como cabeza del hogar y a la mujer como la ayuda idónea. No es justo que diga, no, pues es que mi hijo, mi hija. La responsabilidad es completamente nuestra. Cuando nosotros mismos caemos en la ira, corregimos al niño, le estamos enseñando la ira a ellos. Y ahí se pasa. Ahí se va. Decía un predicador allá en mi pueblo, en Cuauhtémoc, decía que sus hijos cuando se portaban mal, pues era necesario darles un jarabe. Y dice, no, bueno, ¿cuál jarabe? Un jarabe tapatío, dice, para que salía. De hecho, la Biblia nos dice que es necesario. El proverbio nos dice que si amas a tu hijo, no le escatimes la vara. Pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu ensamble emocional cuando le estás impartiendo la vara a tu hijo? Le hablas, le dices, ven para acá, comprendes lo que hiciste, comprendes que está mal y comprendes que te ganaste un jarabito tapatío. Muchas veces sucede que simplemente se le llega por la espalda a traición, ni cuenta se da y lo próximo que sabe ya está gritando el niño. ¿Por qué fue? Hasta después le dicen, si es que se le dice. No le estás enseñando a tu hijo a obedecerte en el Señor. Estoy viendo acá muchos jóvenes haciéndole así a su mamá. Bueno, yo no quiero decir nada. El punto es ese, hermanos. Enseñarle a nuestros hijos a obedecer en el Señor. Dicen que iba una señora en el mercado, llevaba una pequeña niña sentada en el carrito y la niña iba haciendo un berrinche, ¿verdad? De esos tremendos berrinches, se quería brincar del carrito, grite y grite, arañando, pataleando. Estoy seguro que nadie aquí tiene o ha tenido niños de esa forma, de ese tipo, ¿verdad? Pero esta niña sí era. Y iba haciendo ahí su berrinche. Y la señora, bien tranquila, iba y decía a la señora, cálmate, Regina. Tranquila, Regina. No grites, Regina. Y llega alguien más y le dice, válgame, señora, dice, me sorprende la paciencia que usted le tiene a la pequeña Regina. Y le dice la señora, no, dice, yo soy Regina. Es necesario practicar ese dominio propio, ese control en tu casa. Porque si tú no lo practicas, no se lo vas a poder enseñar a tus hijos. Y si tus hijos no aprenden el dominio propio, si tus hijos no aprenden ese autocontrol, no van a aprender a obedecerte en el Señor. Podemos decir y poner reglas en el hogar y todas esas cosas, todo lo que usted quiera. Pero últimamente los hijos van a aprender de su ejemplo y no de sus palabras. Si usted cree que están aprendiendo de sus palabras, se está engañando usted mismo. Por lo tanto, ¿qué le está enseñando usted a su hijo? Si no le está usted enseñando a alguien a su hijo,
Si no está usted educando a su hijo, téngalo por seguro que alguien más lo está haciendo por usted. ¿La televisión? ¿La radio? ¿El teléfono? ¿El Facebook? ¿O el Instagram? ¿O cuál usan los chamacos hoy en día? ¿Los maestros de la escuela? ¿La música que escuchan? ¿Sí? ¿Escuchan narcocorridos? ¿O escuchan al Tupac? ¿A quién escuchan? Tupac allá en mis tiempos, pues, ¿verdad? Ahora quién sabe a quién escucharán estos. Pero si usted mismo no es la persona más influyente, si usted mismo no es la persona más influyente sobre la vida de sus hijos, usted no está haciendo su papel como padre y madre bien. En la vida de esos hijos, nadie debe de influir más sobre ellos más que usted. No los maestros, no don Francisco, no Walter Mercado, usted. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la iglesia, sí, debe de estar llena de mini Marios, de mini Riquis, de mini Memos, de mini Mauricios. Porque usted está influyendo a su hijo y su hijo tiene que ser igual que usted, porque usted tiene que ser igual que Cristo. Lo que dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. En su casa, usted es el apóstol Pablo. En su casa, usted es el que carga esa responsabilidad de ese ministerio, de esa pequeña iglesia que se llama familia. Usted es el que está al cargo de ello. Y nadie más. Cuando yo era joven y me portaba mal, ya hace algunos años, mi padre me decía, ser hombre cuesta mucho en esta vida. Y yo no lo entendía. ¿Será porque no era hombre? Muy probablemente. Pero el hombre o la mujer puede con esta responsabilidad. Debe de querer esta responsabilidad. Lleva esta carga para que sus hijos no la tengan que llevar. El padre, la madre, sacrifican su vida, su bienestar personal por sus hijos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Sacrificarse. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo sé que muchos estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tengo que preguntárselos. Siempre pensamos, ¿me la atravesaré una bala por mi hijo? Claro que sí. Sin embargo, la mayoría no estamos dispuestos a preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo te fue en la escuela cuando vienen llegando? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron? ¿Es lógico lo que te enseñaron? ¿Es cristiano? ¿Es bueno? Si no, mira, tienes que entender que te enseñan esto por esta razón y la forma correcta es esta, porque este es el fundamento bíblico que debes de tener. ¿Cuántos nos tomamos el tiempo para ello? Llegan de la escuela, hacen su tarea, su cuarto, a comer y a dormir. Pero si no le atravesamos una bala, necesitamos atravesárnosle al mundo todos los días de nuestra vida por nuestros hijos. Para llegar a nuestros hijos tienen que pasar por mí.
Así debemos de cuidar de nuestros hijos. Esa es la responsabilidad que el apóstol Pablo nos enseña. Es la forma que dice el apóstol Pablo que tenemos que relacionarnos con nuestros hijos. Yo me encargo de ellos. ¿Sabe por qué? Porque usted sí puede luchar. Usted sí tiene ese discernimiento. Ellos no. Ellos son una esponjita. Y si Hitler les está entrando a ellos por medio de un show de televisión, por medio de una canción, por medio del teléfono, es su responsabilidad identificarlo e eliminarlo. No es responsabilidad del pastorcito. Es suya. Dice, es el primer mandamiento con promesa. Les enseñamos a nuestros hijos que tienen que obedecer. Les enseñamos por qué tienen que obedecer. O nomás damos la orden. Y tú tienes que obedecerme porque soy tu padre. Es necesario que entiendan que cuando obedecen, ellos pueden aprender de nuestros tropiezos, de nuestro sufrimiento, sin que ellos lo tengan que vivir. Y ahí está la promesa. Obedece a tus padres, haz lo que yo te digo, yo sé, yo he sufrido, yo he vivido. No quiero que tú sufras, no quiero que tú pases por ello. Obedéceme y te va a ir mejor. Es necesario que lo comprendan. Es necesario que comprendan que en la obediencia en el Señor, ellos reciben la promesa. Porque ¿por qué queremos que nuestros hijos vayan a la escuela? ¿Para que me mantengan? No. ¿Para qué? Por el bien de ellos. ¿Por qué les peleamos con ellos para darles la medicina? Hasta por las narices. ¿Por qué? ¿Para que no me sienta mal yo? No, por el bien de ellos. Todo lo que hacemos es por el bien de ellos y ellos necesitan saberlo y su corazón necesita reposar y descansar sabiendo que su padre y su madre están haciendo todo, inclusive ordenarles a que laven los trastes por el bien de ellos. Porque algún día ellos van a tener una casa y van a necesitar lavar sus propios trastes porque no va a haber absolutamente nadie más en esa casa más que ellos que laven los trastes. Y necesitan ellos comprender eso, que hay promesa detrás de la obediencia en el Señor a sus padres. Y es su responsabilidad avisárselos. Un tornado, ¿alguien ha visto un tornado? Visto así, no en tele, pero en vivo y en directo. El hermano Andrade, ¿alguien más? La hermana, pues viene de Nebraska, ¿cómo no? ¿Dónde lo vio, hermana? ¿En Nebraska o aquí? Yo también me crié en Kansas, pues también he visto tornados. Pero es algo impresionante. Y nomás de verlo, la sangre empieza a correr por el cuerpo y empieza a temblar todo. Y eso que... Una vez vi uno, decían que estaba como a 14 millas del pueblo. Se veía imponente esa cosa. Y yo casi sudando frío, ¿no? Y a 14 millas estaba perfectamente seguro. Pero un tornado destruye. La intensidad de los tornados se mide en la escala EF del 1 al 5. La F viene del apellido Fujita. Fujita, no fajita, ¿eh? Yo sé que ya se está acercando la hora de comer y ya quieren que acabe de predicar el hermano Enrique porque es hora de la fajita. Bueno, denme chanza. Ya me lo acabo. Fujita. Fujita fue un japonés americano de la Universidad de Oklahoma, doctor que desarrolló esta escala para medir los tornados basado en qué tan potentes son los vientos, qué tan grande está la base y cuánta destrucción imparten. En Rolette, hace algunos años, un par de años, pegó un tornado ahí cerca, ¿verdad? Y lamentablemente mató a 2, 3 personas, unos ahí en el George Bush, los aventó al lago del carro, murieron. Pero fue una destrucción casi sistemática, arrasa parejo. Estructuras
humanas en las que nosotros nos refugiamos, como la casa, pues eran un montón de escombro. Eso es lo que hace el tornado. Y ahí podemos ver la destrucción que dejó ese tornado. Y podemos ver que está ese árbol ahí, parado, ¿verdad? Y pues no está así en su mejor momento el árbol. Los tornados tienen, de hecho ha habido tornados que han doblado los rieles de las vías férreas del ferrocarril. Los han doblado esas cosas. Han arrancado pavimento, han levantado pavimento del suelo, ¿verdad? De la carretera. Y pasan por los árboles y los destruyen, los dejan trasquilados. Es lamentable ver un árbol en ese estado. Pero la verdad es que ese árbol, por más trasquilado que esté, va a volver a enverdecer. Porque sigue de pie. Porque sigue vivo. Porque sus raíces eran profundas. Y sus raíces eran fuertes. Y sus raíces fueron capaces de vencer a ese tornado. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. En Eclesiastés se le escribe al hijo: hijo, haz esto, hijo, no hagas aquello. Y Salomón concluye en Eclesiastés que lo único que vale la pena en esta vida es amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Dice, de ahí en fuera, todo es vanidad. Nada sirve de nada. Y le dice al niño, en tu juventud, acuérdate de tu Creador. Usted y yo sabemos muy bien que a sus hijos, invariablemente, un día de estos, la vida los va a trasquilar. No hay escapatoria. Lo ha trasquilado usted. Me ha trasquilado a mí. La vida no se detiene. A ver qué opinas. A ver cómo te sientes. La vida te agarra, te golpea, te tumba. Y si no puedes, te quedas tirado. Si no te puedes levantar. Y esa misma vida cruel y caótica, tu hijo la va a enfrentar algún día. Pero si hoy que está en su juventud, si hoy que está en esa edad de aprender, que están empezando a discernir, aunque no pongan atención y estén viendo ahí al suelo, no sé qué estén viendo, si pueden forjar esas raíces que sean profundas, que estén llenas del Espíritu, que esas raíces queden en su corazón, en su mente. Cuando la vida los trasquile, van a seguir de pie y van a volver a enverdecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios en el ser humano. La palabra de Dios en el ser humano no te deja caer. No te deja ser vencido. Y la palabra de Dios nos dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Asegúrate, hermano, que tu hijo sepa eso. Asegúrate que tu hijo viva eso. Asegúrate que para él sea algo real. Que la palabra de Dios sea viva y eficaz. No que sea simplemente letras en un libro. Asegúrate que sea algo real para él. Que llegue la tormenta o no llegue la tormenta, estamos firmes de pie. Y si pierdo aquí, la victoria final la tengo ganada. Solamente eso lo van a aprender sus hijos
de ustedes, de su ejemplo, no de su consejo, de su ejemplo. Prepara a tu hijo para enfrentar esta vida cruel, para enfrentar esta vida caótica, donde el mal existe. Prepáralo día con día. Deposita tu vida entera en él, en ella. Si no lo haces, algo estás haciendo mal como padre. Cuando eres capaz de que Cristo se nazca en tu corazón y que tus hijos tengan esa misma experiencia, esa relación personal, ese encuentro personal e íntimo con Jesús. Cuando logras eso, eres efectivamente una familia bendecida. Y esto, lo que tú hagas con tus hijos, ellos lo harán con los hijos de ellos, y con los hijos de ellos, y con los hijos de ellos. Y tu generación entera será bendecida. Es así como se crean las familias bendecidas. Es así como se crea una nación bendecida. El pueblo de Israel, como nación, eran bendecidos porque todos los del pueblo, la gran mayoría, vivían ese Shema. Les enseñaban a sus hijos y los hijos a sus hijos, y ahí se iba. Yo sé que la mayoría de nosotros no tuvimos ese enorme privilegio, bendición de nacer en un hogar cristiano que se nos enseñara desde pequeño. Pero ¿sabes qué? Tus hijos no tienen por qué pagar esa culpa. Es tu responsabilidad aquí mismo, este día, esta mañana, de romper esa maldición y enseñarle a tus hijos cómo vivir como miembros de un reino inmovible, que es el del Señor Jesús. Puestos de pie, iglesia.